Bueno, pues en esta última presentación, este ratito que queda, me gustaría hacer un brevísimo resumen de las actividades de modelización y de los servicios de meteorología marítima que desarrollamos en AEMET. ¿Por qué habríamos de estar interesados en desarrollar actividades relacionadas con la meteorología marítima? Bueno, en el caso de la agencia estatal, es una competencia que nos viene encomendada directamente en el estatuto. Así, en el artículo 8 se dice que tenemos encomendados la competencia y función para la elaboración, el suministro y la difusión de informaciones meteorológicas y predicciones de interés general para los ciudadanos en todo el ámbito nacional, lo que incluye también en el ámbito litoral, en el ámbito costero. Y asimismo la provisión de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea y marítima para contribuir a la seguridad, regularidad y eficiencia del tránsito aéreo. Es decir que, por una parte, es un mandato institucional y, por otra parte, consideramos que, teniendo en cuenta que España es uno de los países que tiene más kilómetros de costa de toda la Unión Europea, algo más de 8.000, y que la propia Unión Europea ha cifrado entre un 5 y un 7% de PIB las actividades relacionadas directamente con el mundo marítimo, le hace transporte de pasajeros, transporte de mercancías, pesca, ocio, etcétera. Es un punto de partida que justifica realmente el poner en marcha estas actividades. El objeto de la meteorología marítima es la predicción del estado del mar. Y claro, el estado del mar es un constructo que depende de muchas variables, de muchas magnitudes físicas, pero en este contexto nuestro de la meteorología marítima nos centramos exclusivamente en el viento y el oleaje generado por el viento. Luego, ocasionalmente, en algunos formatos de predicción, incluimos otros meteoros significativos, como puede ser la visibilidad, la precipitación o la presencia de tormentas. He puesto ahí explícitamente oleaje generado por el viento para descartar otros oleajes que, si bien también son susceptibles de predicción, no forman parte de las competencias de MET. Así que, por ejemplo, los tsunamis, como ustedes saben, tienen un origen en movimientos sísmicos, en perturbaciones en el lecho marino, no son predichos por los modelos que nosotros gestionamos. Tampoco elementos de oceanografía dinámica, corrientes del mar, el nivel del mar, y tampoco la cobertura de hielo, que afortunadamente en nuestras latitudes no es necesario. ¿Cómo se generan las olas? Ustedes saben, las olas surgen por la interacción de la superficie del mar con el viento. Cuando el viento sopla durante un determinado tiempo sobre una determinada superficie, parte de la energía de la atmósfera se transfiere al mar. Y eso genera unas ondulaciones que crecen a expensas de ese viento y eventualmente desarrollan estructuras que se pueden desplazar fuera de esa zona de generación. Si miramos lo que ocurre justo en la zona donde se están formando las olas, veremos probablemente una imagen similar a la que aparece ahí a la izquierda. Es decir, crestas cortas, oleaje caótico, olas de diferentes tamaños, crestones espumosos. Y a eso es a lo que se ha dado en llamar, con muy buen criterio, mar de viento. Las olas que están en el proceso de ser generadas, que están todavía creciendo a expensas del viento que sopla, lo llamamos mar de viento. Esas olas eventualmente abandonan la zona de generación y cambian de aspecto. Empiezan a desarrollar ese aspecto más ordenado, como crestas más largas, casi paralelas, y se propagan, pueden propagarse a velocidades grandes, más de 100 km por hora, y desplazarse a lo largo de grandes distancias, más de 3, 4, 5.000 kilómetros, sin prácticamente sufrir atenuación en la energía que transportan. Si bien la imagen de la izquierda, mar de viento, ya denota peligro, ya se respira el peligro en esa imagen por lo que respecta a la navegación, la de la derecha parece ser menos susceptible a problemas relacionados con la navegación. Sin embargo, eso no es siempre así, no necesariamente es así. Aquí vemos un ejemplo
una imagen que seguramente recordarán haber visto en los medios de comunicación. Aparece un edificio en la costa norte de Tenerife, al que llegan olas de una altura entre 6 y 6 metros y destrozan los balcones de las primeras plantas. Pues bien, ese mar de fondo se generó en una tormenta, una tempestad, en la costa de Terranova, a más de 4.000 kilómetros del archipiélago canario. Y ese mar de viento se propagó y causó estragos, liberando esa energía que había absorbido en la zona de generación, pues también a lo largo de la costa occidental española. Pero en Canarias causó problemas, como podemos ver ahí. Es decir, que la predicción del estado del mar, en este contexto, puesto que depende de las olas que están siendo generadas puntualmente por el viento que está soplando en un determinado punto, pero también depende de las olas que llegan de regiones más o menos remotas y que pueden estar en direcciones, en localizaciones muy diversas. El estado del mar depende de lo que ocurre a grandes distancias. Eso sugiere que para hacer una predicción fidedigna del estado del mar en un punto, necesitamos conocer no solo cuáles son las condiciones meteorológicas en ese punto, sino también las condiciones meteorológicas de regiones remotas, pero además en días previos, porque en la propagación de este mar de fondo, esto es un proceso que puede llevar 72, 48, 24 horas, dependiendo de cada caso. Por si esto no fuera suficientemente complicado, las olas, cuando empiezan a aproximarse a la costa, desarrollan unas características diferenciadas, peculiares. Por ejemplo, cuando se aproximan a una costa, en este caso parece que una playa, las olas aumentan su altura y eventualmente rompen, liberando parte de esa energía que les dio lugar. Dependiendo de la geometría del fondo, las olas pueden cambiar de dirección por un fenómeno que se conoce como refracción, provocando convergencia en algunas zonas de la costa. Es decir, que cabe esperar observar olas más altas de las habituales, simplemente por la propia forma en la que convergen en esa estructura del fondo de la batimetría. Y otro fenómeno que puede también evidenciarse es que en la interacción con obstáculos, las olas desarrollan nuevas estructuras que son capaces de interferir entre sí, dando lugar a patrones de interferencia que generan problemas en zonas de baño, por ejemplo. Todas estas características sugieren que el enfoque necesario para poder hacer una buena predicción del estado de la mar tiene que pasar por un modelo numérico de predicción. Los modelos numéricos son programas, no son otra cosa más que programas informáticos que imitan a la naturaleza. Hablaba el profesor Alonso hace un momento que no tenía mucha confianza en ellos. La idea es implementar en estos programas las leyes físicas que actúan en el mundo real, o al menos una versión de esas leyes físicas, las que conocemos, y en la medida en la que se puedan implementar y todavía ser ejecutadas en un ordenador. Y con esos modelos generamos predicciones proyectando el estado de un sistema hacia el futuro. Actualmente, en el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, se ejecuta no solo el modelo atmosférico para la predicción del tiempo, sino también un modelo de oleaje y un modelo de dinámica oceánica. Y esos modelos están allí completamente acoplados. Es decir, la atmósfera transfiere energía a las olas mediante el viento, las olas transfieren la información de qué cantidad de energía no ha sido utilizada para generar las olas, para saber cuál es el forzamiento real en la superficie del océano, y el océano y el modelo de oleaje devuelven a la atmósfera información sobre la rugosidad que altera en el campo de viento, y el océano pues proporciona información sobre flujos de calor, por ejemplo. Es decir, la tendencia actual es a ir diluyendo cada vez más la frontera entre los diferentes sistemas geofísicos, considerarlos todos como un todo, como un único bloque, a lo que en algún momento de optimismo se le ha dado a llamar el sistema Tierra. Modelar la Tierra como un todo y no como los 5 subsistemas que típicamente aparecen en la literatura para caracterizarlo, ¿no? Estos modelos numéricos, que por cierto, en el caso del océano, mi percepción personal es que en los últimos 10 años han evolucionado mucho, y que la razón
por la que todavía son incapaces de dar buenas predicciones está precisamente en lo que decía Alonso, en que no tenemos datos suficientes para inicializarlo, cosa que en la atmósfera está razonablemente resuelto. La red Argo, creo que yo sepa, la única red que proporciona datos de perfiles de temperatura en el océano. Entonces, hasta hace muy poco los modelos de océano se estaban inicializando con prescripciones climáticas, tanto en el fondo como en los contornos de las cuencas oceánicas. Claro, con esa perspectiva es imposible que la predicción sea buena. Y luego, por otra parte, también, a la hora de intentar predecir el futuro de la corriente termoalina y cosas como el cold blob, está la incapacidad que tenemos ahora mismo para saber si los forzamientos se van a mantener igual en las próximas décadas, que es una cuestión ya que escapa de la modelización de esta modelización. Estos modelos, como decía, tienen unas necesidades de máquina notables, requieren lo que se conoce como supercomputadores. Por dar algunos números, el nuevo ordenador de AMET, que va a entrar en funcionamiento en breve, tiene 50.000 núcleos de proceso y es capaz de realizar 1.680 billones de operaciones en coma flotante por segundo, que es una capacidad más que notable, con una capacidad de almacenamiento en bruto próxima a los 6.000 terabytes. Así que esa es otra de las limitaciones que tiene también la modelización, la necesidad de máquinas cada vez más potentes. Bueno, en AIMET estos modelos los configuramos para realizar predicciones de oleaje en todas estas zonas que vemos aquí, estas subzonas. Y vuelve a ser otra vez un mandato, en este caso de la Organización Meteorológica Mundial, que establece que estas son las áreas de responsabilidad española para la predicción. Si se fijan, vamos desde el Gran Sol al sur de las Islas Británicas hasta el Golfo de Guinea. Y en todas y cada una de estas áreas se hace una predicción específica. O sea, no se predice a bulto directamente a partir de la salida del modelo, sino que en cada una de estas zonas se tienen en cuenta las peculiaridades y las particularidades para realizar una predicción que sea útil para el usuario. En el MET tenemos dos tipos de modelos. Tenemos por una parte el sistema IWAM para las aguas profundas, que proporciona predicciones hasta 3 días, actualizadas cada 12 horas, con una resolución de 4 kilómetros, resolución espacial, es decir, que es capaz de distinguir lo que ocurre de un punto a otro separado por 4 kilómetros, con forzamientos del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, es decir, recibe predicciones de viento de un modelo global para realizar predicciones de oleaje. Y a partir de ahí, pues genera toda una panoplia de parámetros relacionados con el oleaje, la altura, el tiempo que transcurre entre el paso de olas, la dirección de propagación, la separación en mar de viento, mar de fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, tenemos también un modelo, como hemos visto que en la proximidad a la costa las olas empiezan a comportarse de una manera peculiar, tenemos otro modelo diferente, otro sistema para la predicción, el pronóstico del oleaje cerca del litoral. En este caso las predicciones se extienden son predicciones hasta 2 días y se actualizan también cada 12 horas con una resolución en este caso de 1 kilómetro. El modelo está prescrito para funcionar en 21 áreas características del litoral de toda la península, Baleares y Canarias. A partir de esto, pudiera pensarse que las únicas predicciones interesantes son las que se refieren al futuro, pero no es exactamente así, o no siempre es así. Este es el caso de un proyecto en el que hemos estado trabajando los 2 últimos años, que es un reanálisis del periodo 1993-2019. Es un proyecto que discurre en el contexto del programa Copernicus Marine, el proyecto IBMFC, en el que colaboramos con muchas otras instituciones españolas y europeas, y que básicamente consiste en combinar lo mejor de cada mundo, de las predicciones y de las observaciones. Es decir, se trata de pues sí, combinar las observaciones de satélites, de 6 satélites diferentes, observaciones de altimetría, con las predicciones de corto plazo de un modelo numérico. Con eso conseguimos pues resolver el hecho de que las observaciones altimétricas pues son discontinuas, no son homogéneas, no son continuas en el tiempo ni en el espacio,
pero son datos de observación, mientras que las predicciones del modelo son continuas o homogéneas en el espacio, pero son predicciones. Entonces, combinando esos dos conjuntos de datos mediante un proceso que se denomina asimilación, conseguimos descripciones del estado del mar cada hora desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre del 2019, con una resolución de 5 kilómetros en ese área que aparece ahí, algo así como al norte, bueno, englobando las Islas Británicas y un poco hasta el sur de Canarias y con el Mediterráneo hasta las Islas Baleares. Este dataset está disponible gratuitamente en esa página que indico ahí, en la página de Copérnicos Marín, y cualquiera puede acceder a ello para realizar los estudios que considere oportunos. Son datos muy interesantes porque permiten hacer, pues, desde estudios climatológicos hasta estudios de variación decadal de las condiciones, o incluso simplemente para hacer un estudio de un episodio de un temporal determinado. ¿Cómo sabemos que eso que estamos haciendo funciona y está bien? Pues para eso sometemos los resultados a un proceso llamado validación objetiva, que consiste en utilizar observaciones independientes en el sentido de que no hayan sido utilizadas previamente para inicializar el modelo, lógicamente. Entonces utilizamos boyas y satélites. Cuando lo usamos con boyas, pues eso nos permite saber cuándo el modelo, en este caso, en estos gráficos que vemos aquí, los datos del modelo están en rojo y los de las boyas en azul. Aquí he puesto 3 ejemplos. Podemos ver cuando el modelo se queda corto, en la predicción, o cuando se pasa de frenada. El análisis sistemático de estas desviaciones nos permite tener una información que eventualmente puede ser utilizada por los desarrolladores de los modelos para saber si tienen que introducir cambios o mejoras. Cuando esta validación objetiva la hacemos con satélites, pues eso nos permite detectar si hay regiones del océano en las que el modelo funciona sistemáticamente mejor, como de hecho ocurre típicamente. El funcionamiento es mejor en el Atlántico que en el Mediterráneo. Este tipo de detecciones también puede ser utilizado por los desarrolladores para introducir modificaciones, mejoras o calibraciones en el funcionamiento de las parametrizaciones. Esto, lo que he contado hasta ahora, es simplemente la predicción numérica, lo que sale del modelo. Pero esto es solo una pequeña parte de lo que supone una predicción marítima. El resto se realiza en estos dos centros que aparecen aquí: el Grupo de Meteorología Marítima de A Coruña y el Grupo de Meteorología Marítima de Palma de Mallorca. En estos dos lugares trabajan predictores humanos, que son los responsables de, utilizando la salida de esos modelos, las observaciones recientes de las redes de boyas, imágenes y productos de satélite, combinar todas esas fuentes de datos con la predicción del modelo para generar un relato coherente y homogéneo de la predicción, ¿de acuerdo? Del pronóstico. Para ello es fundamental la experiencia, porque eso les permite, les permite incorporar un conocimiento de cómo funciona realmente, o qué es lo que ocurre realmente cuando el modelo predice un fenómeno en una zona determinada, a resultas de lo que ya conocen de experiencia en episodios previos. ¿Cómo se materializa esa predicción en los centros de predicción? Pues mediante la redacción de lo que llamamos boletines. En estos dos centros, en estos dos grupos de meteorología marítima, se preparan un número de boletines que son básicamente pequeñas redacciones muy compactas, muy concisas, ordenadas en bloques que siempre siguen el mismo orden y siempre tienen un contenido similar, de forma que el usuario de la mar, de un solo vistazo, pueda saber exactamente cuál es la situación que cabe esperar para las próximas horas. Uno de estos boletines que se generan son los boletines de predicción de alta mar. Se generan 2 veces al día, a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde, y se generan 3 boletines. Los del Atlántico los genera el grupo de predicción del Atlántico, y los del Mediterráneo, pues los de Palma de Mallorca. Se genera un boletín para el norte del paralelo 30 y otro para el sur del paralelo 35. Y ese boletín lo que contiene es una anotación sobre los avisos que están en vigor. A continuación, un bloque
con una descripción muy breve de la situación sinóptica en superficie, y a partir de ese momento, la predicción para las siguientes 24 horas en todas y cada una de estas zonas que aparecen en los cuadraditos, incluyendo el Golfo de Guinea. Y en esa predicción, pues viene fundamentalmente la dirección y la velocidad del viento, la altura del mar de viento, la dirección y altura del mar de fondo, y luego meteoros significativos y visibilidad si es pertinente. Y al final, ese boletín termina con un avance, una tendencia de los avisos para el siguiente bloque de 24 horas. Eso es lo que llamamos los boletines. Es el boletín de predicción. Los boletines de avisos se emiten solo cuando se dan unas determinadas circunstancias que conviene tener presente. En el caso de alta mar, el parámetro que se utiliza es el viento exclusivamente. Así que si en el Atlántico, en alguna de estas regiones, se prevé la superación de los umbrales de viento en fuerza 8, aproximadamente 62 km por hora, o bien en el Mediterráneo, fuerza 7, aproximadamente 50 km por hora, se emite uno de estos avisos que es válido para las siguientes 48 horas. Otro boletín muy interesante que se emite, que se redacta en estos centros de predicción, son los que se conocen como NAVTEX, que son versiones de lo anterior, del boletín de predicción en alta mar, pero con una redacción algo más compacta y que están pensados para ser emitidos por radio. Y luego se pueden recibir con dispositivos como este que aparece aquí, que es una radio, parece una radio normal, pero luego tienen una pequeña impresora y una pantalla. De forma que a horas especificadas, vienen especificadas en la página de salvamento marítimo, por ejemplo, y en algunos otros recursos, sintonizando estos dispositivos en esa frecuencia, que es la misma para todo el mundo, 518 kHz, tenemos esa predicción para el estado del mar en alta mar. Luego ahí también se realizan emisiones en español en otra frecuencia diferente, en 490 kHz. Y tenemos en España 4 estaciones de emisión y que tienen un alcance de 400 millas. Hay uno en La Coruña, otro en Las Palmas, otro en Tarifa y otro en Valencia, en Cabo de la Nao. También se emiten boletines de aviso NAVTEX. Y por último, el otro boletín que se redacta en estos centros es el de predicción costera. Hemos visto que las olas, cuando empiezan a acercarse al litoral, desarrollan características peculiares e interaccionan con el tiempo que hay en tierra, y eso requiere un tratamiento diferente. Se emiten 2 boletines de predicción costera, uno a mediodía y otro a las 8 de la tarde, y que abarcan desde la costa hasta una franja de 20 millas. Y se emiten 8 boletines de predicción costera. No están agrupados por provincias, no por comunidades autónomas, sino más bien por zonas afines o que tienen una cierta continuidad geográfica. Pero luego, dentro de cada uno de esos boletines, se desdobla la predicción en cada una de esas áreas que pueden ver ahí. Son 36 subzonas costeras. Por ejemplo, tenemos 7 zonas diferentes para la predicción costera en Canarias y otras 7 en Baleares. Lo que pone de manifiesto lo importante es que tener un conocimiento de la región, porque, por ejemplo, hay un boletín, mejor dicho, hay un bloque en el boletín de predicción costera para el intersticio entre Tenerife y Gran Canaria, por ejemplo, o entre Mallorca y Menorca. La estructura es similar a lo que hemos visto antes: un aviso, situación general, un bloque de predicción especificando los meteoros significativos, aparte de la dirección general, la dirección del viento y la altura y la dirección de propagación de las olas, y una tendencia de los avisos para las siguientes 24 horas. En este caso, los avisos son los mismos que aparecen en los avisos por fenómenos costeros del Plan Nacional Meteoalerta, los que aparecen en la página web cuando van a mirar los avisos del tiempo. Y ya se desdoblan, se categorizan. Si bien para alta mar bastaba con que se superara un umbral de viento para que se disparara un aviso, en el caso de los boletines costeros, ya depende del valor que tenga ese viento que está soplando y de la altura de las olas. Es diferente para el Atlántico y el Mediterráneo también, y se desdobla también los colores, los niveles amarillo, naranja, rojo, que seguramente ya
conocen de sobra y están familiarizados con el significado. Amarillo, no existe riesgo meteorológico para la población en general, pero sí para actividades concretas. Naranja, existe un riesgo importante y cierto grado de peligro para las actividades usuales. Y el rojo, un riesgo meteorológico extremo. Y para terminar, quería comentar algunos de los productos que aparecen en la web. Por supuesto, estos mapas, una versión simplificada de estos mapas del modelo de predicción, se pueden encontrar directamente en la web de MET. Y también los boletines, los boletines de alta mar y los boletines costeros también se pueden encontrar, y los boletines de avisos en formato XML, cual vienen ya preparados para poder ser utilizados por aplicaciones que quieran incorporarlos a sus contenidos. Otra aplicación interesante que aparece en la página web es la de predicción en playas. Aquí lo que se hace es una combinación de datos de diferentes fuentes de información, temperatura del agua, el índice ultravioleta, radiación solar, el oleaje, por supuesto, el viento, la sensación térmica. O sea que es una composición de informaciones de diferentes modelos orientado al usuario, pues, de ocio de las playas. Y están incluidas todas y cada una de las playas del catálogo nacional del Ministerio. O sea, que es un producto muy, muy completo que puede ser interesante para muchos usuarios. Y para terminar, quería comentar esta aplicación que también me parece muy, muy interesante, que se llama Meteonab, y que es, pues, otra forma de presentar los mismos datos. En este caso, el usuario puede crear una trayectoria con un tiempo de inicio y un tiempo de finalización, una trayectoria en el mar, de manera que los datos del modelo de oleaje se proyectan a lo largo de esa trayectoria, y eso permitiría a un navegante saber cuál es el tiempo o el estado de la mar que se va a encontrar en cada una de las etapas de ese trayecto. Es un programa, tiene una interfaz muy sencilla, muy, muy, muy cómodo de usar, y me parece a mí que puede ser de interés, sobre todo en situaciones en las que a lo mejor la predicción, a lo mejor las condiciones adversas no se contemplan en este momento, sino con un cierto horizonte de futuro. Y básicamente era eso. Si tienen alguna cuestión, estaré encantado de contestarla. Tenemos a Miguel Félix Chicón. Pues adelante, micro y cámara. Miguel. Sí, buenos días a todos. Ante todo, enhorabuena por el Día Meteorológico Mundial. Felicidades a todos. Yo soy de Salvamento Marítimo y lo único que quería decir es una puntualización, y es que el producto que acabáis de anunciar no solo sirve de guía, sino que además me consta que muchas embarcaciones lo utilizan para incluirlo dentro de lo que son sus planes de navegación. En el producto este que acabáis de anunciar, ellos lo ponen dentro de lo que son los planes de navegación con objeto de poder justificar el cambio en una derrota para el caso de que se prevea que en esa zona va a haber una peor condición meteorológica, y hacer lo que podríamos definir la navegación meteorológica. Solamente era este detalle y agradeceros el servicio y la total disponibilidad. Muchísimas gracias.